Hola, bienvenido a mi canal YouTube Motor Pasión. Ponte bien cómodo y saca las palomitas como siempre, porque hoy vamos a probar esta CBR 600F, una moto que siempre he soñado tener en los 80 y me acuerdo ir a Japoto Honda de Avenue de la Grande Armée en el distrito 16 de París, donde estaba Honda Japoto, el concesionario más antiguo y más importante de París, a pedir una roja y gris, de hecho. Pues eso, la reserva, y al final no la compré. Así que hoy voy a disfrutar un poco de ella. ¿Estás preparado? ¡Vamos a viajar! The Ninja. His strength and swiftness have become legend. Yet even the Ninja knows all things must hide from the Hurricane. Hurricane Honda. It will come in the spring of the new year. Para los amantes de las buenas motos, basta con las especificaciones técnicas que tiene esta CBR 600. Introduce un nuevo tipo de diseño muy envolvente, casi demasiado modesto, con un carenado que cubre todos los componentes de la máquina. Unas líneas fluidas, suaves y ligeras caracterizan esta CBR 600F. Finales de 1986 he tenido la suerte de asistir a la presentación oficial de esta CBR 600F en el Salón de París. Esta moto rompió con todo lo conocido a nivel estético y técnico, con esta carrocería y carenados totalmente envolventes, espejos perfilados aerodinámicamente. Es una moto que rompe molde. Este detalle de acabado Honda, trampilla de gasolina con cierre a llave, en esta época era muy poco visto. Y como siempre controlas el flujo de gasolina con este grifo de gasolina abierto, cerrado y en reserva. En esta unidad tiene la cúpula doble, que no es de fábrica, que Manolo le ha puesto, y la tiene impecable. A finales de 80, Honda, como siempre, destaca por la calidad y acabados de sus comodos, de todo el acabado general de la moto. La maneta de aire también para arrancar en frío, la llave de contacto separada, como en la época se hacía. Comandos de luz manual, el botón de start y el cortacircuito. Un contador bien completito para la época, con todos sus testigos de intermitente, aceite, punto muerto. Tienes la temperatura, el contavuelta que marca hasta 12.000 revoluciones. El testigo de side stand si te deja la patilla puesta antes de salir. Y un acabado general Honda, como siempre. Y muchos detalles de aerodinámica muy futurística. Este asiento súper cómodo que Manolo ha restaurado, de hecho, con la pintura de la moto. Y puedes ver que la tiene súper cuidada. Esos espejos que luego serían común a muchos modelos de Honda. En este carenado, los intermitentes delantero integrado. Atrás, con la misma carcasa de los intermitentes en posición normal. Globalmente con un look muy futurístico y muy vanguardista por la época de los finales de 80. Esta CBR 600F marca la diferencia con deflector de rueda trasera aerodinámico, guardaboro delantero aerodinámico perfilado. Esta 600 lo tiene todo. Con un motor 4 cilindros en línea 4 tiempos, con 4 carburadores de 32 milímetros, refrigeración líquida, 598 centímetros cúbicos, 85 caballos a 11.000 revoluciones, par motor de 60 Nm a 9.500 revoluciones, con un peso en vacío de 182 kg, una altura de asiento de 800 milímetros, con un consumo de 16 litros y medio, tiene una autonomía más o menos de 215 kilómetros según el conductor,
Una aceleración bastante buena para la época, 4 segundos y medio de 0 a 100 y una velocidad de punta de 220 km por hora. Su elegancia no deja entrever lo superior que son sus argumentos técnicos. En el desafío de la 600 ligera, la CBR gana a la BFZ 600 por solo 1 kilo, pero la pulveriza en términos de potencia. Para la misma cilindrada, el 4 cilindros de Honda rinde 10 caballos más, es decir, 85 caballos, una cifra realmente impresionante a finales de los 80. Sin embargo, esta unidad, que presume de una potencia de 142 caballos por litro, no utiliza ninguna tecnología extraordinaria y el resultado de un motor compacto y potente con 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida, enormes carburadores de 32 milímetros, válvulas de gran tamaño y un sistema de admisión muy sofisticado. Un exhaustivo trabajo en la forma de los conductos, la inclinación del motor a 35 grados y la posición de los carburadores permitió que los gases llegaran a la cámara de combustión por un camino muy directo, con una playa de utilización entre 9.500 y 11.000, pero realmente yo probándola, esta moto, su mejor playa de utilización es entre 6.000 y 11.000 revoluciones, donde se despierta este pequeño 600. Un motor que puede sonar punto agudo en cifras, porque la playa de utilización realmente es después de 6.000 hasta 11.000. Realmente, aún así, es un motor muy polivalente y muy lleno a todas las revoluciones, muy suave abajo hasta 6.000 y luego se despierta la bestia con sus 85 caballos para el modelo 87. Una caja de cambio de 6 marchas, muy fácil de uso para todos los días o para viajar. Comportamiento general muy agradable, una moto muy entrañable y un motor fantástico. Hasta usándola en ciudad es un motor muy práctico. Cuando imaginas que sea una pequeña bola de nervios, pero es muy fácil de conducir. Solo hacen falta unos pocos kilómetros para domarla, para conocerla como si la hubieras conducido toda la vida. Impecablemente puesta a punto, con los mandos en su justa medida y el chasis muy sensible a los órdenes del piloto, la máquina te recibe con los brazos abiertos. Es una pena que el motor sea tan discreto en sus cambios. Un motor que te gusta cuando pasas los 6.000 revoluciones, cuando reacciona con carácter, cuando tiene temperamento. El bloque Honda, aunque muy flexible y adecuado para el uso diario, te inspira pasión. Ese hueco a bajas revoluciones, debajo de 6.000 revoluciones, y libera su potencia de forma muy progresiva. En este sentido, la menos potente Kawasaki GPZ 600R Ninja es mucho más demostrativa. La rabia Kawasaki, que la llamo yo. Pero las 4 patas de la CBR esconden bien su juego, aún así. Yo hoy no le encuentro defecto, estaba en la carretera entre Fuengirola y Mijas, me empezó a llover, por eso esa prueba es un poco más dinámica que normalmente cuando hago una prueba histórica, pero definitivamente una moto muy entrañable y muy divertida. Con su sistema de suspensión trasera ProLink, típico a Honda en esta época, su chasis tipo diamante, llamado Diamond, en acero, no en aluminio todavía, la horquilla anti-inmersión track, las llantas de aluminio fundido de 17 pulgadas, los discos de freno más fino y la distribución equilibrada del peso 50-50, la CBR 600F no ofrece innovaciones espectaculares. Aunque no tan vivas como una FZ o una GPZ 600R, pero extremadamente precisa y particularmente estable. La CBR presume de una manejabilidad muy rigurosa. Para mí, como siempre, para mejorar estas suspensiones le pondrían compensadores Rasteco de otra marca en la horquilla, un aceite más denso de Öhlins de otra marca y comprobaría el amortiguador trasero y los reglajes. En 1987, esta nueva era de motos 600 están apareciendo poco a poco, tendiendo un puente entre las 400 muy populares en Japón en esta época y las deportivas 750. Su competidora directa es la Yamaha FZ600 y la Kawasaki GPZ 600R Ninja. Se comercializó este modelo entre 1987 y 1990 con muchos colores y para Estados Unidos con el nombre de Hurricane, el huracán. En conclusión, por todo lo demás, esta pequeña moto deportiva merece muchos elogios. Agradable en ciudad, fácil de manejar, eficaz, rivalizando con la 7,5 de la época, discreta pero elegante, con confort y protección para una moto deportiva. Con confort y protección, siendo una moto deportiva, la CBR se hará sin duda un nombre. Cuando llegue el momento de elegir, te seducirá más su eficacia que su temperamento. A mí me encantó esta pequeña Honda.
Agradecimiento especial a Manolo Pino, que me deja siempre una de sus ondas de colección. Agradecimiento a vosotros por seguirme y mirar mis vídeos desde todos los continentes del planeta Tierra. Recordar, darle a suscribir y darle un me gusta y me haréis felices. Recordar que en mi playlist de Honda tengo muchas motos Honda. De hecho, creo que es el playlist donde tengo más modelos probados de la marca Honda desde el 2019, cuando empecé mi canal YouTube Motor Pasión. Así que mira bien, porque tengo la prueba de la Goldwing NSR 2.5 contra la 400 NSR de Manolo. También probé la VF500 F2 de Manolo, RC30 y RC45 comparativa histórico, y muchas reuniones de Goldwing de varios clubes de España. Y también muchos vídeos de concentraciones, reuniones del Goldwing Club Andalucía, del Mototurismo Málaga, mi amigo Juan Antonio, a las órdenes, mi comandante. La última prueba que se hace poco es esta mega concentración de Goldwing organizado por el foro y consulta Facebook Goldwing España. Gracias por ver este vídeo hoy. Nos vemos a la próxima prueba. Prueba histórica, comparativa histórica. Nos vemos a la próxima prueba histórica. Thank you.